La Unidad Nacional de Protección nace como una herramienta del Estado para salvaguardar la vida de todas aquellas personas reconocidas como defensoras de derechos humanos. Según las Naciones Unidas, todas las personas tenemos derecho a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales desde el ámbito individual o colectivo en un plano nacional e internacional, y será reconocida como defensora de derechos humanos cuando se esfuerza en diversos contextos y situaciones de manera individual o colectiva en promover o proteger el derecho o los derechos civiles y políticos de un individuo o una colectividad, así como fomentar la garantía y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, para el contexto colombiano tenemos una persona puede ser defensora de derechos humanos en diferentes ámbitos de liderazgo, entre los cuales podemos decir que hay líderes comunales, comunitarios, de restitución de tierras, líderes campesinos, sociales, sindicales, ambientales, líderes de mujeres, afrodescendientes, indígenas, de víctimas o desplazados, juveniles y de la infancia, culturales, líderes de la comunidad LGBTI, líderes en salud, líder minero artesanal, comunicador o defensor de derechos humanos, abogado defensor de los derechos humanos, defensor o líder asociado a organizaciones no gubernamentales, es decir, las ONGs, líder en la implementación de los acuerdos de paz, líder en materia de sustitución de cultivos, líderes en movimientos políticos y líderes religiosos. En los últimos 3 años se han intensificado las agresiones a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas que se desenvuelven en los distintos ámbitos mencionados. De acuerdo con los informes realizados por diferentes instancias, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones gubernamentales. De acuerdo a los datos aportados por la Unidad de Investigación de la Fiscalía, desde 2016 hasta julio de 2020 fueron asesinados en Colombia 349 líderes sociales y defensores de derechos humanos. El 52% de estos homicidios se cometieron durante el mandato de Iván Duque. Es importante resaltar que la violencia hacia este grupo de personas está focalizado hacia ciertas áreas del país, en especial en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Antioquia. Debido a la complejidad del conflicto armado interno y en los retardos en el sistema judicial colombiano, es muy difícil saber quiénes son los perpetradores de estos homicidios. Muchos de ellos se deben a la violencia antisindical por fuerzas radicales de derecha que consideran que los sindicatos en Colombia han sido infiltrados por organizaciones de extrema izquierda que pretenden adoctrinar a la población civil. Es por ello que pretenden su exterminio total. Sin embargo, la misma Unidad Especial de la Fiscalía, entre noviembre de 2016 y julio de 2020, ha encontrado en 119 casos de los 182 que llevan algún tipo de proceso de esclarecimiento, la identificación de los grupos armados como responsables de estos homicidios. Las organizaciones que mayor número de homicidios han cometido son las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN, las BACRIM, el Clan del Golfo y las autodefensas gaitanistas. Todo lo anterior fuera de otros delitos que se cometen contra la integridad y la seguridad personal de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, debido a que el panorama en Colombia no es alentador. Estas personas solo buscan a través del diálogo y la construcción desde los territorios una paz estable y duradera a fin de materializar el Estado social de derecho. Desde el Gobierno Nacional, a través del Decreto 4065 de 2011, se crea la Unidad Nacional de Protección, una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior, que hará parte del sector administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de seguridad.
Se hará cargo de articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección de los derechos a la vida, la libertad y la integridad a través del programa de protección que estará a su cargo. La normatividad define como receptores de estos programas a dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición, dirigentes y activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunitarias, gremiales, sindicales, campesinas y de los grupos étnicos dirigentes y activistas de las organizaciones de derechos humanos o testigos de violación a los derechos humanos y de infracción al derecho internacional humanitario. Para continuar, debemos entender que la existencia de medidas de protección especial están condicionadas a la presencia de amenazas que sean indicio de un riesgo extraordinario. ¿Y qué es una amenaza? La amenaza básicamente es el indicio de que existe la posibilidad de la existencia de un riesgo, entendiéndose riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un daño a la que se encuentra expuesta una persona, grupo o comunidad como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades en unas condiciones determinadas de modo, tiempo y lugar. Bueno, y podemos clasificar los tipos de riesgos en tres: en ordinario, en extraordinario y en extremo. Y cabe decir que solo estos últimos dos, es decir, extraordinario y extremo, son objeto de medidas de especial protección. Igualmente deben cumplir con unos requisitos, que deben ser específicos, claros, inminentes y graves. De igual manera, hay que recalcar que la Unidad Nacional de Protección tiene planes específicos de protección para estas personas que pertenecen a un sindicato, ya sea como afiliados o que sean parte de la junta directiva del mismo. Como primera medida encontramos la ruta de protección individual que está reglamentada en el decreto 1066 del 2015 sobre el programa de protección de los derechos a la vida, a la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situaciones de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias o en razón del ejercicio de su cargo en cabeza de la Unidad Nacional de Protección. La solicitud de esta petición está en cabeza de las personas que se consideran en riesgo y la hará de manera verbal o escrita ante la Oficina de Erradicación y Correspondencia de la Unidad Nacional de Protección. La competencia de la UNP para la solicitud será determinada por el grupo de solicitudes de protección. Aceptada esa solicitud, se hará un proceso de verificación de los documentos y los hechos que se adjunta a la solicitud. Este proceso será desarrollado por el Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la Información. Surtidas estas etapas, será obligación del Comité de Evaluación del Riesgo y recomendación de medidas, la clasificación del riesgo existente y la decisión de qué medidas especiales son pertinentes para brindar protección al solicitante o si por el contrario no son necesarias. Este concepto es remitido a la UNP mediante un acta. Desde la protección colectiva se creó el decreto 2018 de 2017 con el fin de proteger colectivamente los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de los grupos y comunidades. Para determinar qué grupos o comunidades son objeto de protección colectiva se tendrán en cuenta las siguientes características. 1. Objetivos comunes claramente definidos. 2. Reunirse de manera temporal o permanente con el fin de alcanzar estos objetivos. 3. Compartir rasgos culturales, sociales y o políticos. 4. Ubicación geográfica en un lugar determinado en el territorio nacional. 5. Estar organizados y debidamente cohesionados. Los defensores de derechos humanos se han visto atacados a lo largo de su historia debido a su labor de protección y reivindicación de los derechos fundamentales de los diferentes colectivos a los cuales pertenecen. Las organizaciones sindicales tampoco han corrido con mejor suerte. Hemos podido presenciar cómo una creciente ola de violencia antisindical avanza rápidamente contra todos aquellos líderes y lideresas sindicales que alzan su voz para la protección de los derechos laborales de los trabajadores del país. En consecuencia de esto, el Estado, en cumplimiento de las obligaciones que están plasmadas en la Constitución Nacional y en el bloque de constitucionalidad,
a través de sus instituciones ha creado herramientas y mecanismos útiles para todas estas personas que se sienten amenazadas por su labor, para pedir protección especial que garantice una conservación de su integridad personal y de su bien más preciado, la vida.